Vamos a calcular otras medidas de dispersión, que son la desviación estándar y la varianza. Ambas están relacionadas, ya veremos ahorita cómo se calculan. Para calcular la varianza y la desviación estándar, bueno, siempre el orden de calcularlas es, se calcula primero la varianza y luego la desviación estándar. Entonces, vamos aquí a reconstruir algunas cuestiones de cómo se va haciendo. Entonces vamos a suponer que tenemos edad y frecuencia, que tenemos un grupo de edades, 3 personas de 5 años, 6 personas de 7, 2 personas de 9, 4 de 12 y 1 de 13. En total tenemos 16 personas. Entonces lo primero que hay que hacer es que hay que calcular la media. Entonces para calcular la media, pues 5 por 3 son 15, 7 por 6 42, 9 por 2, 18, 12 por 4, 48 y 13 por 1, 13. La suma me da 136, la divido entre el total, que es 16, y con eso obtengo la media, que es 8.5. Entonces, una vez que tengo ya esto, entonces voy a hacer el cálculo de cada dato menos la media. Aquí sí tomando positivo o negativo. Entonces voy a tomar 5 menos 8.5 me da menos 3.5. 7 menos 8.5 pues es menos 1.5. 9 menos 8.5 es 0.5. 12 menos 8.5 es 3.5. Y 13 menos 8.5 son 4.5. Entonces ya tengo todos estos. Ahora hay un siguiente paso que va a ser cada uno de estos valores lo elevo al cuadrado. Aquí es muy importante tomar en cuenta que cuando elevo al cuadrado, todos los valores se acaban convirtiendo en positivos. Entonces, menos 3.5 al cuadrado es multiplicar menos 3.5 por menos 3.5 y lo que se obtiene es 12.25. Luego, menos 1.5 por menos 1.5, que es lo mismo que menos 1.5 al cuadrado, es 2.25. Luego, 0.5 por 0.5, pues es 0.25. 3.5 por 3.5 vuelve a dar 12.25. Y 4.5 por 4.5 es 20.25. Entonces, hasta este momento, bueno, en estas no voy a poner nada. Y voy a continuar mi tabla aquí, dado que no me cabe. Entonces, lo que voy a tener es que este resultado de los cuadrados que acabo de obtener lo voy a multiplicar respectivamente por cada una de las frecuencias. En este caso, pues lo que voy a tener es 12.25, lo voy a multiplicar por 3. 2.25 lo voy a multiplicar por 6. 0.25 por 2. 12.25 por 4. Y 20.25 por 1. Entonces, ya que tengo todos estos datos, los voy a sumar. Entonces, voy a sumar lo que sería, y aquí ya voy a tener mi fórmula. Cuando hable de la varianza, lo primero que voy a calcular es la varianza. Le voy a llamar S cuadrada, así se llama. No quiere decir que ese valor esté al cuadrado, sino S cuadrada es el nombre de la varianza. Y entonces la varianza va a ser la suma de lo que fueron xi menos x barra al cuadrado por fi, y todo esto dividido entre el total de datos. Vamos a llamarle S cuando trabajemos muestras, y entonces quiere decir que la media que estábamos trabajando era x barra.
Cuando trabajemos poblaciones va a haber una pequeña diferencia y vamos a hacer también las cuentas de cómo se calcula una varianza y una desviación estándar para el caso de poblaciones. Entonces aquí, bueno, tenemos que hacer poner nuestros resultados. En este caso voy a poner de una vez el resultado de cada uno para poder hacer la suma de esos resultados. Una observación, voy a dividir no entre n, sino entre n-1 para encontrar el caso de la varianza de una muestra. Entonces, en este caso tengo que esto es 36.75, esto sería 13.5, esto es 0.5, esta 12.25 por 4 es 49 y 20.25 por 1 pues es 20.25. Si hago la suma de todos ellos, el resultado es 7.5. Y ese es el valor que voy a dividir entre el número de datos menos 1. Teníamos que el número de datos era 16, entonces 16 menos 1 son 15. Entonces 7.5 lo voy a dividir entre 15 para obtener la varianza. Entonces, nuestra varianza para este caso es 0.5. La varianza no se interpreta, la varianza está en unidades al cuadrado. En este caso tenía edades y quiere decir que el 0.5 serían años al cuadrado, entonces ni siquiera tiene interpretación. Pero lo que es muy importante es que la varianza es el paso intermedio para encontrar la desviación estándar. Y la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, una vez que yo ya tengo la varianza, si le saco raíz cuadrada, voy a obtener la desviación estándar. En ese caso, la desviación estándar le vamos a llamar S y pues va a ser la raíz cuadrada de 0.5. La razón por la que la varianza se conoce como S cuadrada, pues justo es por esta relación de que la varianza es el cuadrado de la raíz, de la desviación estándar, perdón. Entonces, si yo le saco raíz cuadrada a 0.5, lo que se obtiene es 0.71. Entonces, quiere decir, la desviación estándar, esta sí ya va a estar en unidades, que en este caso, si tenía años, pues 0.7071, lo que me está dando son también un promedio, pero es estandarizado justo de lo que se alejan de la media los datos. Entonces, en este caso tengo también una forma de saber cuánto es qué tan distribuidos están. Cuando la desviación estándar es pequeña, quiere decir que los datos no están muy alejados de la media. Si la desviación estándar es grande, pues entonces quiere decir que hay mucha dispersión entre los datos. Entonces eso es lo que me está dando como información. La desviación estándar para una población es similar a cuando es la muestra, pero aquí voy a hacer algunas aclaraciones. Entonces, cuando tengo población, para empezar, a la desviación estándar le voy a llamar sigma. Voy a usar este símbolo. Este símbolo se lee como sigma. Esto es para desviación estándar. Y para varianza voy a usar sigma cuadrado. Y entonces tal cual se lee como sigma cuadrado, ¿no? Y la fórmula para obtener la varianza va a ser muy similar a la que habíamos trabajado, nada más que aquí voy a considerar varias cosas.
Si n es el total de datos, aquí sí voy a dividir entre el total completo. En el caso de la muestra, dividía entre n menos 1. Entonces, si yo hago las cuentas para encontrar la varianza en una población o en una muestra, el resultado es ligeramente distinto. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Por otro lado, ya habíamos comentado que en el caso de una población, a la media le voy a llamar mu, no le voy a llamar x barra. Entonces, x barra se usa cuando es muestra y mu se usa cuando es población. Entonces voy a hacer un ejemplo de cómo calcular la desviación estándar para datos de una población. En este caso, bajo las mismas circunstancias, suponiendo que tengo pues un conjunto de datos agrupados de acuerdo a, bueno, que hay varios datos repetidos y entonces voy a calcular su media y voy a hacer como los pasos para calcular varianza y desviación estándar. Entonces, suponiendo que tenemos estos datos, tenemos 8 personas de 1,50, 12 de 1,53, 15 de 1,57, 13 de 1,62, 10 de 1,65. En total tenemos 58 personas y entonces vamos a empezar suponiendo que esto es una población. Entonces, para sacar la población, bueno, primero hay que sacar la media que vamos a llamarle mu, y entonces, pues, cada dato hay que multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, esto es lo que le llamamos xi por fi. Entonces, 1,50 por 8 me da 12. 1,53 por 12 me da 18.36. 1,57 por 15 me da 23.55. 1,62 por 13 me da 21.06. Y 1,65 por 10 pues son 16.5. Entonces voy a hacer la suma de todos ellos y para obtener la media de la población pues voy a dividir entre el total, ¿no? Entonces en este caso, si hago la suma me da 91.47 y entonces la media la voy a obtener como la suma que me dio en esta columna dividida entre el total. Por cierto, nada más como observación, cuando se ocupa muestra, usualmente se ocupa n minúscula para denotarla y cuando se ocupa población se usa n mayúscula. Entonces, para fines prácticos funciona igual. Entonces, tengo que hacer 91.47 dividido entre 58 para saber cuánto es el valor de la media. Y entonces, en este caso, el resultado, aquí sí me da con muchos decimales, me da con 4, bueno, voy a reducirlo a 4, que en este caso es 1.5770. Entonces voy a trabajar con este valor para todo lo que voy a hacer. Entonces aquí ahorita voy a escribir abajo los datos para calcular la varianza. Entonces el proceso que se sigue es exactamente el mismo, pero entonces lo que tengo que hacer es que para cada uno de los datos que yo tengo, lo vamos a poner con otro color, siguiendo exactamente la misma lógica. Entonces voy a calcular primero xi menos mu, o sea, cada dato menos la media. Luego, cada dato menos la media la elevo al cuadrado. Y ya que tengo esos resultados, entonces los multiplico por sus respectivas frecuencias. Entonces, vamos a ir haciendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cada dato menos la media. Entonces, el primer valor sería 1,50, le voy a restar 1.5770. Entonces,
si a 1.50, entonces, bueno, voy a poner aquí, voy a poner primero los valores y abajo voy a poner las operaciones, ¿no? 1.50 menos 1.5770. Luego va a ser 1.53 menos 1.5770. Luego 1.57 menos 1.5770. Aquí en algunos casos puede darme negativos. Es importante que maneje 4 decimales en todo lo que estoy haciendo. Entonces el siguiente va a ser 1.62 menos 1.5770 y finalmente 1.65 menos 1.5770. Voy a poner entonces los resultados abajo para que se vayan viendo. Entonces, digo, ahorita estoy haciéndolo como en 2 pasos para que en uno vean qué operación y en otro cuál es el resultado. Entonces, si restan 1.50 menos 1.5770, lo que les da es menos 0.077. 1.53 menos 1.5770 les da menos 0.047. 1.57 menos 1.5770 les da 0.007. Aquí es bien importante que no se coman ni un 0, porque justamente si no, pues el resultado no les va a dar bien, ¿no? Luego 1.62 menos 1.5770 da 0.043. Aquí sí me va a dar en positivo. Y 1.65 menos 1.5770 me da 0.073. Entonces aquí con estos datos todavía no voy a hacer nada, sino que voy a seguir con la siguiente fila para seguir haciendo las operaciones. Entonces aquí tal cual de lo que se trata pues es de que cada uno de los valores que acabo de obtener lo eleve al cuadrado. Eso quiere decir lo voy a multiplicar por sí mismo. Voy a trabajar hasta 4 decimales, entonces de acuerdo al resultado que me dé pues lo voy a poner directo en 4 decimales. Voy a escribirlo aquí. Entonces al elevar multiplicar puntos menos 0.077 al cuadrado da 0.005929. Realmente me voy a quedar nada más con el puro resultado que sería 0 con los 4 decimales, ¿no? 0.0059. En el otro caso, el menos 0.047 al cuadrado me da 0.0022. El 0.007 al cuadrado, si yo lo tomo nada más a 4 decimales, aquí me va a dar 0.0000. Hay más decimales, pero si nada más tomo los 4, me va a quedar hasta ahí. Si esto lo hacen, por cierto, en la calculadora, les va a aparecer lo que les había comentado en la clase, que les va a aparecer en notación científica y les va a aparecer 4.9 por 10 a la menos 5. Entonces, eso significa que hay que recorrer el punto decimal desde el 4.9, agregando ceros a la izquierda 5 veces, y por eso entonces el resultado queda de esta forma. Luego, si multiplico 0.043 al cuadrado, lo que obtengo es 0.0018. Y 0.073 al cuadrado, lo que obtengo es 0.0053. Entonces, todavía con estos datos no voy a hacer nada, sino que cada uno de ellos lo voy a multiplicar por la respectiva frecuencia. Entonces, cada uno de estos resultados, observación importantísima. Este resultado de los cuadrados tiene que quedarles en positivo. Si no les queda en positivo, algo están haciendo mal. De hecho, la forma de escribirlo es importante que sea con paréntesis. Entonces,
Pueden escribir ya directo el resultado que hicieron de la resta y elevarlo al cuadrado, pero entonces ponen entre paréntesis el menos 0.077 y luego lo elevan al cuadrado. También si quieren pueden hacerlo directo y no hacerlo en tantos pasos y podrían poner entre paréntesis 1.50 menos 1.5770, cierran paréntesis y elevan al cuadrado. Y entonces así van a obtener el resultado. Entonces, como quieran, pero tienen que tener mucho cuidado en el uso de paréntesis porque ninguno de estos datos queda negativo, siempre van a quedar en positivo. Entonces, haciendo como los resultados aquí, voy a tener 0.0059 multiplicado por la frecuencia, que en este caso la frecuencia que correspondía era 8. Luego tengo 0.0022, lo voy a multiplicar por su frecuencia que era 12. 0.00000, que lo voy a multiplicar por su frecuencia que era 15. 0.0018, que lo voy a multiplicar por su frecuencia que es 13. Y 0.0053, que lo voy a multiplicar por su frecuencia que es 10. Entonces, tengo que hacer estas operaciones. Entonces, vamos a hacer cada una de estas operaciones y ya con esas operaciones, pues entonces ahora sí, ya podemos sacar la varianza. Entonces, aquí en la parte de abajo ya voy a poner los resultados de lo que fue x y menos mu al cuadrado por fi. Entonces, si multiplico 0.0059 por 8, pues lo que obtengo es 0.0472. Luego 0.0022 por 12 me da 0.0264. Luego 0 por 15, pues esto me da 0 de forma directa. 0.0018 por 0.13 me da 0.0234 y 0.0053 por 10 pues me da 0.053. Entonces, ahora sí que ya tengo todos estos datos, pues ya voy a hacer su suma de lo que fue xi menos mu al cuadrado por fi. Entonces, el resultado de la suma es 0.15. Entonces, para obtener la varianza, para obtener la varianza que quedamos que aquí le vamos a llamar sigma cuadrada, va a ser este resultado dividido entre el total de datos. Entonces, en este caso tengo 0.15, que voy a dividirlo entre 58, que era el total de datos. Y esto me va a dar cuánto es la varianza. Entonces, si tengo 0.15 entre 58, pues el resultado es 0.0025, bueno, 86 sería, ¿no? Entonces este es el resultado de la varianza. Y entonces la desviación estándar que es sigma, pues va a ser la raíz cuadrada de esto. Entonces la raíz cuadrada de 0.025 lo que da es 0.05. Entonces, en este caso, esto sí ya está en las medidas de longitud, que en este caso, bueno, como es estatura, pues sería, lo que me está dando es la variabilidad en centímetros, que tienen en promedio, en un promedio construido a partir de los cuadrados de las diferencias, ¿no? Entonces, este valor es la desviación estándar. Entonces, bueno, con esto ya tienen los elementos para construir varianza y desviación estándar, que son
dos datos muy importantes y ya con esto pues estaríamos terminando todo lo que son medidas de dispersión.